Hola Esteban, ¿cómo andás? Bueno, gente, creo que podemos comenzar, estamos en horario, ya estamos transmitiendo por YouTube para la gente que por ahí lo está viendo por el otro canal. Muy buenos días a todos. La verdad que es un enorme placer que hoy nos encontremos. Somos casi 45 personas que estamos aquí acompañando esta defensa de tesis de Ana Sofía. La verdad que en estos tiempos tan complicados, cada vez que hay una defensa, es una enorme alegría porque, bueno, es un proceso que se cierra, un proceso de varios años de trabajo, de mucha gente involucrada, familia, directores, comisión de supervisión, así que realmente es una enorme alegría. Les cuento a los presentes cómo es la modalidad en este nuevo formato. Yo le voy a presentar ahora a Ana Sofía. Sí, yo le voy a pedir que a partir de este momento, en todo caso, todos los presentes, salvo el jurado y el miembro de la comisión de supervisión, y si quieren los directores también, apaguen los micrófonos y los videos para que centremos la imagen en la tesista y eventualmente los directores, quienes tienen participación directa. Después que haga la presentación Ana Sofía, el jurado va a hacer las preguntas o observaciones o comentarios que quiera, y una vez que ellos terminen, nosotros lo vamos a pasar a todos los presentes a sala de espera. Es decir, nadie sale, sino simplemente lo ponemos en sala de espera unos minutos hasta que el jurado hace de forma privada el acta correspondiente. Cuando finalice el acta, nosotros lo vamos a volver a sumar a todos a la reunión para terminar el acto con la lectura del dictamen correspondiente. Esa es un poco la metodología. Por ahora todo con cámara y video apagado, y al final de la defensa vamos a dar la oportunidad que todos nos conectemos para acompañar a Sofía. Bueno, la voy a presentar. Defensa de tesis doctoral, licenciada Ana Sofía Duport-Bru. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral que va a ser presentado por la licenciada Ana Sofía Duport-Bru para optar al grado académico de doctora en Ciencias Biológicas y que trata sobre el tema Patrones de desarrollo craneal en anuros, relación tamaño-forma durante la ontogenia postmetamórfica. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la doctora María Florencia Vera Candiotti y codirección de la doctora María Laura Ponza. El tribunal examinador aquí presente y designado por resolución número 219 del 2020 del Consejo Directivo de esta facultad está integrado por doctor Julián Faibovich, doctor Juan Marcos Mirande y doctor Pablo Edmundo Ortiz. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente el doctor David Flores. Una vez que concluya la exposición de la tesista, el jurado hará las preguntas que considere pertinentes y pasará a redactar su dictamen. Este acto académico, recordamos los presentes, recién finaliza con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Bueno, mucha suerte, Ana. Muchas gracias. Te escuchamos. Ahí comparto. Avísenme si se ve bien y empiezo. Perfecto. Esperen que reduzca acá. Ahí está. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy les voy a presentar parte de lo que realicé a lo largo del doctorado, bajo la dirección de mis directoras Florencia y Laura, y como ya mencionó Pablo, mi tesis trata acerca del análisis de los patrones de desarrollo craneal en anuros mediante el estudio de la relación tamaño-forma a lo largo de la ontogenia postmetamórfica. En primer lugar, voy a definir una serie de conceptos fundamentales que voy a utilizar a lo largo de la presentación. El tamaño corporal hace referencia a las dimensiones de un organismo y es un atributo fundamental que influye en muchos aspectos de la biología de las especies, como por ejemplo en el comportamiento, en la ecología, en la morfología, fisiología, entre otros. Constituye un aspecto fundamental y clave en la evolución y en la diversificación de las especies. Por otra parte, la forma, en un contexto geométrico,
se define como las propiedades geométricas de un objeto independientemente del tamaño y de su dimensión, de su posición y de su orientación. Tanto la forma como el tamaño pueden ser estudiados de forma independiente y a la vez se puede cuantificar o estudiar su relación a lo largo de diferentes gradientes como el tiempo generacional o el tiempo evolutivo. La ontogenia puede entenderse como los cambios en el tamaño y en la forma que los organismos experimentan a lo largo del tiempo. Está muy relacionada a la evolución porque los cambios evolutivos en los caracteres morfológicos requieren cambios en los procesos de desarrollo que les dan lugar. El desarrollo de una especie se puede describir a través de una trayectoria ontogenética, que puede ser aplicable a todo el organismo o a una parte del mismo. Esta trayectoria presenta un punto de inicio, un punto de finalización y una tasa de cambio. Y estos tres parámetros se pueden modificar por diferentes factores teniendo consecuencias tanto en el tamaño como en la forma. La alometría es uno de los factores dominantes de variación morfológica y en un contexto multivariado se define como la variación de forma en relación al tamaño. Los patrones alométricos se pueden estudiar a diferentes niveles. La alometría estática, por ejemplo, hace referencia a la variación de forma en relación al tamaño en organismos de una misma especie y en estadios de desarrollo comparables. La alometría ontogenética estudia la variación de forma en relación al desarrollo, en relación al tamaño a lo largo del desarrollo, como vemos aquí, y la alometría evolutiva estudia las variaciones de forma en relación al tamaño entre especies relacionadas o entre ancestros y descendientes. Estos tres niveles pueden ser estudiados de manera separada o combinada. En general, la evolución de las trayectorias alométricas ontogenéticas puede ocurrir mediante tres patrones básicos: escalado ontogenético, transposición lateral o cambio de tasa, dependiendo si se modifica el punto de inicio, el punto de finalización o la tasa de cambio de esas trayectorias. Por otro lado, el concepto de heterocronía hace referencia a las alteraciones en el tiempo relativo de los eventos de desarrollo. Y a diferencia del concepto de alometría que comentaba recién, que es puramente morfológico, la heterocronía involucra explícitamente a la variable tiempo. A pesar de esto, en algunas aproximaciones se puede utilizar al tamaño como una aproximación del tiempo, y tanto las interpretaciones como la nomenclatura del campo de la heterocronía puede ser aplicada para estudiar relaciones alométricas. Estas relaciones permiten interpretar patrones pedomórficos que implican la retención de rasgos de los juveniles del ancestro en el adulto del descendiente, o patrones peramórficos que implican una exageración de los rasgos en el descendiente. Estos tipos de patrones se pueden originar a través de cambios en los parámetros de las trayectorias que comentaba recién. Y finalmente, el estudio de cómo evoluciona el tamaño corporal y qué influencia trae o presenta esa evolución sobre los cambios de forma son algunas de las grandes preguntas de la biología. Y se discuten al menos tres procesos evolutivos que involucran cambios drásticos de tamaño corporal. Entre ellos la miniaturización, el enanismo y el gigantismo. Tanto el enanismo como el gigantismo, según cómo fueron definidos, resultan de cambios en el tamaño sin un cambio en la forma, ni en el tiempo de desarrollo. Mientras que la miniaturización hace referencia a la evolución de tamaños corporales muy pequeños,
y en general se asocia a un truncado de desarrollo, a una reducción en la tasa de desarrollo y a morfologías mayormente pedomórficas. Todos estos conceptos recién planteados están muy relacionados entre sí, y en esta tesis se propuso estudiar esta relación explorando o tomando como caso de estudio a los anuros, que son los sapos y ranas, analizando el periodo postmetamórfico del desarrollo y en particular al esqueleto craneal como sistema morfológico. Los anuros constituyen un grupo muy interesante para analizar desarrollo y evolución porque presentan una morfología bastante derivada en comparación con otros vertebrados, pero un patrón bastante conservado. Además, en general, los anuros experimentan cambios muy marcados a lo largo del desarrollo en todos los sistemas y en particular el esqueleto craneal sufre cambios considerables. El cráneo es una estructura compleja que aloja a los órganos de los sentidos y que además aloja al cerebro. Y por otro lado brinda sentidos de anclaje para toda la musculatura asociada a la alimentación. El cráneo de los anuros es en general bastante ancho, deprimido, o sea, bajo, y muy fenestrado. Pero a pesar de esta estructura general, se observa una gran variación tanto de formas como tamaños, como en el grado de desarrollo de los huesos que lo conforman. En general, se considera que los juveniles, que representan los estadios posmetamórficos tempranos, presentan una morfología craneal similar a la de los adultos. Sin embargo, algunos estudios observaron de que a lo largo del desarrollo posmetamórfico ocurren cambios considerables de forma, tamaño y desarrollo de los elementos craneales. El rol de la alometría craneal en el desarrollo posmetamórfico ha sido poco explorado, y los pocos estudios existentes hasta el momento sugieren que las transformaciones que ocurren durante este periodo llevan a una mayor diversificación a lo largo del desarrollo. O sea que los estadios adultos son más variables entre sí que los estadios juveniles. Por su parte, la evolución del tamaño corporal en el clado ha estado centrada mayormente en estudios de miniaturización, tanto a nivel del orden como a nivel de clados o de grupos específicos. Mientras que los estudios de gigantismo son mucho más escasos y se centran principalmente en el estudio de el incremento pronunciado de tamaño en algunas especies puntuales como Pseudis platensis, como en las larvas de Pseudis platensis. En esta tesis se propuso comparar e interpretar los patrones de cambio alométrico en la ontogenia craneal postmetamórfica en clados de anuros, con énfasis en grupos con amplios rangos de tamaño adulto. Y como objetivos específicos se propuso analizar el cambio de forma del cráneo en 6 familias a lo largo de la ontogenia postmetamórfica, comparar las trayectorias alométricas de diferentes especies para identificar variaciones del efecto del tamaño sobre la forma, analizar las trayectorias en conjunto para detectar patrones de disparidad, interpretar la información resultante en base a las hipótesis filogenéticas disponibles, e hipotetizar sobre los procesos heterocrónicos que originan a las morfologías craneales observadas y en particular en especies consideradas miniaturizadas o gigantes. Las hipótesis planteadas son que la diversidad morfológica craneal puede ser explicada por cambios en los patrones alométricos de desarrollo, que a lo largo del desarrollo postmetamórfico ocurren eventos significativos que resultan en la conformación adulta, que la diversidad fenotípica del cráneo varía a lo largo de la ontogenia, incrementando en estadios adultos, y que las especies de anuros de menor tamaño presentan características pedomórficas, mientras que las grandes muestran un patrón peramórfico. En esta tesis se estudió el desarrollo postmetamórfico craneal en atefatanuros
que constituyen un clado predominantemente neotropical que incluye varias familias con una diversidad de fenotipos, modos de vida, tamaños y comportamientos. Aquí se muestra una de las filogenias más recientes de anfibios, y el recuadro marca al grupo en estudio. Se estudió con más detalle a 6 familias: las familias Bufonidae, Ceratophryidae, Ilidae, Leptodactylidae, Odontophryidae y Philomedusidae, analizando series de desarrollo incluyendo estadios metamorfos, juveniles y adultos. Además, se realizó un análisis comparativo final, completando los muestreos por familia e incorporando otras familias de Atephatanuros para poder realizar un muestreo más completo y un análisis lo más completo posible. Se estudió un total de 10 familias del clado, 160 especies y 1.328 especímenes. Se trabajó con material de colecciones tanto nacionales como internacionales y con material colectado en el campo. La mayor parte del material se preparó siguiendo técnicas de transparentación y tinción diferencial para hueso y cartílago, y además se utilizaron esqueletos secos depositados en colecciones, y también se usaron imágenes de tomografías computarizadas obtenidas de repositorios virtuales. Las variaciones de forma y de tamaño se registraron mediante morfometría geométrica de landmarks. La mayoría de los análisis se repitieron en todos los clados, y en algunos grupos se hicieron análisis adicionales para responder a ciertas preguntas. Se tomaron fotografías de los cráneos en vista dorsal y ventral, y se digitalizaron landmarks en la mitad derecha de cada cráneo. Debido a la gran variación de forma que presentan las especies y los grupos de Atephatanura, las configuraciones de landmarks variaron de clado en clado. Las configuraciones se reflejaron para obtener configuraciones craneales completas, y después se estandarizaron en tamaño, posición y orientación para obtener una matriz de coordenadas de forma. El tamaño del cráneo se calculó como tamaño centroide, y además se obtuvo de literatura la longitud hocicocloaca promedio adulto por especie. Para explorar los patrones de variación de forma en cada muestra, se realizaron análisis de componentes principales, y para considerar las relaciones filogenéticas se calculó la señal filogenética y se proyectó la filogenia en el morfoespacio. Después se estudiaron los patrones alométricos mediante regresiones de forma contra tamaño en 2 niveles. A nivel evolutivo, se estudiaron adultos de diferentes especies, teniendo en cuenta sus relaciones de parentesco mediante regresiones filogenéticas, y a nivel ontogenético, se estudió la variación de forma en relación al tamaño a lo largo del desarrollo, estudiando series postmetamórficas por especie. Para poder estudiar los cambios interespecíficos entre las trayectorias, se calcularon los parámetros de las trayectorias y se realizaron comparaciones pareadas en la dirección y en la magnitud de forma contra tamaño. Y finalmente, se analizó la disparidad de forma a lo largo de la ontogenia, calculando la variación de forma en juveniles y en adultos por separado, y realizando comparaciones entre ambos grupos. Bueno, ahora les voy a contar algunos de los principales resultados que hemos encontrado en cada grupo. La familia Leptodactylidae es una gran familia de neuros neotropicales, y en esta tesis se estudió en particular al género Leptodactylus, que es el más especioso de la familia. Las especies de Leptodactylus están distribuidas en 4 grupos de especies que presentan un amplio rango de tamaños corporales,
con una diferencia de más de 4 veces entre la especie más pequeña, entre las cuales está el Leptodactylus latinasus, y la más grande, entre las cuales se encuentra el Leptodactylus vastus. En este gráfico se muestran los tamaños en rosa de las especies del género estudiadas en este grupo en relación al rango de tamaños conocido para Anurus. En este capítulo se estudiaron 34 especies de Leptodactylus pertenecientes a los 4 grupos intragenéricos y 4 especies de Adenómera. Y se analizó el patrón alométrico ontogenético en 13 especies. Los resultados indican que el incremento de tamaño explica una parte significativa de la variación interespecífica de forma en adultos. Y los grupos intragenéricos se escalan a lo largo del modelo alométrico común, desde especies pequeñas a grandes. Los principales cambios morfológicos asociados al aumento de tamaño a lo largo de la ontogenia ocurren en la región rostral, occipitatal y del suspensorio. Y los cráneos se vuelven proporcionalmente más anchos en los adultos y más cortos. Pero a diferencia de lo esperado, la evolución de la forma craneal adulta no resulta necesariamente de mantener una relación ancestral entre el tamaño y la forma, sino que trayectorias ontogenéticas muy variables pueden dar lugar a cráneos adultos escalados entre sí. Los cráneos adultos de las especies más pequeñas del género presentan varias características pedomórficas y, por ejemplo, Leptodactylus latinasus tiene vómeres pequeños en relación a especies más grandes y procesos dentígeros rectos en comparación con el resto. Por su parte, las especies más grandes, que pertenecen al grupo de Leptodactylus pentadactylus, presentan rasgos peramórficos como una cresta parótica extendida en sentido lateral, nasales y vómeres anchos, y una articulación mandibular posterior a la unión cóndilo-occipital. La familia Ceratophride está conformada por dos especies conocidas como escuerzos. El tamaño de las especies del grupo varía entre especies medianas, como Chacophris pieroti, a especies muy grandes, como Ceratophris aurita, lo que representa una variación de tamaños bastante amplia en relación al rango total de anuros, de tamaños de anuros. Se analizó el cráneo adulto de 11 especies, o sea, de casi todas las especies de la familia, y el patrón alométrico ontogenético en 5. En este capítulo en particular se incluyó además la vista lateral del cráneo, porque análisis previos demostraron que presenta interesantes variaciones interespecíficas y además permite observar con más claridad todos los cambios en la posición de los elementos del suspensorio. Los resultados muestran que parte de la variación morfológica del cráneo se debe al incremento evolutivo de tamaño. Y a pesar de que se observa un modelo alométrico único, las especies de Lepidobatrachus y de Chacophris parecen presentar trayectorias paralelas. El cambio alométrico entre las especies chicas y grandes de cada género es similar, y las especies más grandes presentan cráneos más robustos, hiperosificados y que tienden a la fusión, y con una articulación mandibular más posterior. Además, tienen un rostro menos redondeado en vista lateral, y las órbitas de disposición más dorsal en comparación con las especies más chicas. El cráneo de los escuerzos cambia considerablemente a lo largo de la ontogenia, determinando adultos, como decía recién, más robustos, hiperosificados y con tendencia a la fusión. Las regiones del suspensorio
las regiones del suspensorio sufren modificaciones muy marcadas y el suspensorio experimenta un desplazamiento en sentido posterior a lo largo del desarrollo. Las trayectorias varían fundamentalmente entre géneros y los principales tipos de cambio evolutivo son los cambios de tasa entre las trayectorias. Los Lepidobatrachus presentan trayectorias similares entre sí, con altas tasas de cambio de forma, y por el contrario, Chacofris pierotti, que como comentaba al principio es la especie más pequeña de la familia, presenta cambios postmetamórficos menos pronunciados, con una baja tasa de cambio y cráneos adultos pedomórficos en comparación con el resto de las especies del género, de la familia, perdón. La familia Bufonidae incluye a los anuros conocidos como sapos verdaderos, y uno de los géneros más diversos de la familia es Rhinella. Los grupos de especies de este género tienden a diferir en tamaño, y las especies más chicas se encuentran concentradas mayormente en los grupos de Rhinella acrolofa, veragensis y granulosa, mientras que las especies más grandes se encuentran mayormente en el grupo de Rhinella marina. La especie más grande del género presenta un tamaño aproximadamente 7 veces mayor que las más pequeñas, y al igual que en los ceratófridos, los bufónidos incluyen algunos de los anuros más grandes conocidos. En esta familia se estudió el patrón alométrico en 17 especies y el patrón alométrico ontogenético en 12 de ellas. Los análisis indican que la variación de forma no está asociada claramente con el aumento evolutivo de tamaño, a nivel del género. Sin embargo, dentro de los grupos intragenéricos pueden observarse algunas tendencias, y en general las especies más chicas y más grandes de cada grupo tienden a escalar entre sí. Este escalado es más notorio en el grupo de Rhinella marina y Rhinella crucifer, y un poco menos notorio en el grupo de Rhinella granulosa. Las especies más pequeñas de Rhinella presentan cráneos angostos, con pterigoides reducidos y dispuestos paralelos al eje sagital del cráneo, y neopalatinos que no alcanzan el punto medio del cráneo. Los cambios morfológicos más marcados durante la ontogenia ocurren en la región del suspensorio y en los huesos del techo del cráneo. Y a lo largo del desarrollo, el cráneo se vuelve más robusto e integrado, más ancho, más corto y aplanado. Las trayectorias alométricas varían interespecíficamente, y las especies del grupo de Rhinella granulosa presentan adultos de conformación pedomórfica respecto a las especies de otros clados. Y estas morfologías son alcanzadas mediante trayectorias muy variables. Por el otro lado, las especies del grupo de Rhinella marina presentan un cráneo adulto peramórfico, en comparación con la mayoría de las especies del género, y trayectorias de desarrollo muy largas. En el resto de las especies los patrones no fueron tan claros. Ilidae es una familia muy diversa que incluye especies con una gran variación interespecífica de tamaño, encontrándose especies de tamaño muy pequeño como Acris grillus a especies de tamaño mediano a grande como Osteopilus vastus. En este capítulo se analizaron 33 especies de la familia y el patrón alométrico ontogenético en 22 especies. En primer lugar, se realizó un análisis exploratorio de la muestra completa de Ilidae disponible, y debido a que se encontraron diferentes patrones, debido a la variación de forma encontrada en la muestra y a los diferentes patrones alométricos evolutivos, se separó la muestra en 2 submuestras. El género Boana de la subfamilia Cophomantinae por un lado,
y los representantes de Sinaxine, Seudine y Dendroxofine por el otro lado. En Boana se observó que los grupos intragenéricos tienden a escalar entre sí. Por el otro lado, en el resto de la muestra, los clados se distinguen por la morfología de sus cráneos y se encontró un patrón alométrico débil, pero creemos que esto puede deberse a un artefacto del muestreo. En particular, la subfamilia Seudine, representada con triángulos, presenta una gran variabilidad interespecífica de tamaño, pero pocas variaciones de forma entre los adultos de las diferentes especies. A lo largo del desarrollo, los cráneos de los hílidos experimentan horizontalización y en general los elementos craneales tienden a mantenerse más gráciles en comparación con los grupos vistos anteriormente. En Boana, las trayectorias alométricas son muy variables y tienden a converger en formas adultas más similares entre sí. Las especies más grandes, pertenecientes al grupo de Boana-Faber, tienen cráneos peramórficos en comparación con especies un poco más chicas como las del grupo de Boana-Pulquera. Los seudinos, marcados con la elipse, presentan juveniles muy peramórficos, hiperdesarrollados y con cráneos robustos. Y luego de la metamorfosis, experimentan un aumento considerable de tamaño, pero variaciones limitadas de forma. Los dendropsofinos, en cambio, presentan el patrón opuesto y cuentan con trayectorias con altas tasas de cambio de forma o tamaño, y a lo largo del desarrollo, y esto implica que a lo largo del desarrollo el tamaño varía poco, pero la forma cambia mucho. En sinaxinos, las trayectorias alométricas son más similares entre sí, y los principales cambios entre las trayectorias son cambios en la extensión y transposición lateral. Y las especies de menor tamaño presentan cráneos pedomórficos respecto a las grandes. La familia Philomeduside está formada por anunos neotropicales conocidos como ranas mono o ranas hoja, e incluye especies de tamaño reducido como Calimedusa telopoides, a especies de tamaño mediano a grande como Philomedusa bicolor. En este capítulo se analizaron 8 especies y se analizó el patrón alométrico ontogenético en 5 de ellas. A pesar de que en la muestra analizada el cráneo de las especies más grandes representa casi el doble de tamaño respecto a las especies más chicas, la forma es bastante conservada y no existe un modelo alométrico único para la familia. Esta morfología conservada se observa principalmente en el género Philomedusa. A lo largo de la ontogenia postmetamórfica, los cráneos experimentan cambios principalmente en la región del suspensorio, y las trayectorias morfológicas son variables y dan lugar a cráneos adultos relativamente gráciles y conservados, como decía recién. Los géneros de filomedúcidos presentan trayectorias transpuestas y pueden observarse algunas tendencias. Por ejemplo, Pithecoppus azureus, que es la especie más pequeña analizada, presenta una conformación craneal pedomórfica respecto a especies mayores. Y por último, la familia Odontoflinidae está conformada por anuros conocidos como falsos esfuerzos, e incluye a 3 géneros con especies de tamaño adulto pequeño, como Proceratophrys minuta, a mediano grande, como Macrogeneolotus alipioi. En este capítulo se estudiaron 21 especies con representantes de los 3 géneros de la familia, y el patrón alométrico ontogenético en 4 de ellas. A pesar de la diferencia de marcado pronunciado entre las especies, las diferencias de forma son
reducidas. Los géneros difieren en su conformación craneal y además hay diferentes patrones a nivel intragenérico. Mientras que las especies de Odontophrynus presentan un patrón relativamente isométrico, las especies de Proceratophris muestran un patrón más escalado entre las especies pequeñas y grandes. La muestra ontogenética analizada ha sido relativamente pequeña, pero a pesar de eso, se observó que a lo largo de la ontogenia, el cráneo experimenta cambios principalmente en la disposición de los elementos del suspensorio y en el tamaño relativo de la región nasal. En Odontophrynus, las trayectorias son muy variables, cambiando tanto en tasa como en longitud, y Proceratophris boyeri presenta una trayectoria transpuesta respecto a las especies de Odontophrynus, que da lugar a cráneos más peramórficos. En el capítulo final, se integraron los resultados de los análisis por familia, y además se incorporaron más especies para poder discutir los cambios craneales postmetamórficos, la evolución del cráneo adulto y la evolución de la ontogenia en Atefatanura. Se analizaron en conjunto todas las especies analizadas anteriormente, como decía recién, y 36 especies adicionales, y en algunos análisis en particular, para poder analizar patrones de especies miniaturizadas y gigantes, se incluyeron algunas de las especies de anuros más pequeñas y a la especie más grande conocida, pertenecientes a otros clados. Las configuraciones de landmarks se redujeron significativamente para poder incluir puntos comunes a todas las especies. Los resultados indican que en general los atefatanuros comparten un patrón de cambio de forma ontogenético. A medida que avanza el desarrollo, los cráneos se vuelven más anchos, más cortos y bajos. Los elementos craneales crecen y entran en contacto entre sí, o se aproximan entre ellos, y los elementos del suspensorio cambian de tamaño y disposición, generando un ensanchamiento de la región caudal del cráneo y un desplazamiento del punto de articulación mandibular en sentido posterior. El maxilar crece y cambia de orientación, y los nasales se expanden adquiriendo una posición más rostral. Este patrón de desarrollo modular es parecido al encontrado en otros grupos de vertebrados, e implica una reducción en el tamaño relativo del neurocráneo a lo largo del desarrollo, y una reducción de las órbitas, a la vez que se produce un incremento en la región del rostro y en el aparato mandibular a medida que los organismos crecen. La variación ontogenética encontrada se explica en gran parte por los cambios en el tamaño a lo largo de la postmetamorfosis. Las trayectorias alométricas varían mucho interespecíficamente, y al contrario de lo que normalmente se cree, de que el escalado ontogenético es el cambio evolutivo más común entre especies relacionadas, se observó que la alometría es un rasgo muy variable. En particular, las especies de Ceratophride ocupan una región diferente del espacio de forma alométrico, del espacio alométrico, y sus trayectorias, a pesar de ser transpuestas respecto a las de otros grupos, presentan tasas similares. Y en comparación con otras familias, la familia Ilidae presenta una variación muy amplia en sus trayectorias alométricas. A pesar de toda esta variación en trayectorias alométricas, la variabilidad morfológica tiende a mantenerse constante a lo largo de la ontogenia, salvo en algunos casos particulares como el género Boana y la familia Philomedusidae, donde se observa una convergencia morfológica. En otros vertebrados se reportaron patrones variables con una disparidad constante a lo largo de la ontogenia, como en algunos roedores,
o un patrón convergente o divergente en urodelos. Los análisis de señal filogenética indican que la forma craneal en atefatanuros está al menos parcialmente restringida por la historia evolutiva del clado. Las familias tienden a separarse en el morfoespacio y las especies más relacionadas tienden a presentar un fenotipo más similar. Pero el gran entrecruzamiento de ramas que se observa indica un alto grado de homoplasia en la forma del cráneo. Ay. La especie basal Ceratophride constituye el grupo más dispar, lo que sugiere una diversificación temprana de la forma craneal en el clado, en atefatanuros. Y el clado que más se asemeja a Ceratophride es Odontophrinidae. El resto de las familias presentan una variación muy amplia de forma craneal, y tanto los leptodactílidos como los leptodactílidos como los hílidos presentan una gran variabilidad, ocupando una región amplia en el morfoespacio. Filomedúcidos e hílidos, que constituyen familias cercanamente emparentadas, presentan cráneos que en general no alcanzan el grado de robustez ni fusión observado en bufónidos, ceratófridos y odontofrínidos, por lo menos en la muestra analizada. Y los atefatanuros de las familias adicionales, incluidas en la muestra, ocuparon regiones del morfoespacio similares a los de estas familias. Esta figura muestra la relación entre forma y tamaño craneal a nivel evolutivo con los valores predichos por familia. Los colores representan las categorías de tamaño, con el color naranja representando las especies más pequeñas, o los tamaños más pequeños, y el verde oscuro representando los tamaños más grandes. En general, los atefatanuros presentan una tendencia, los cráneos adultos de cada grupo tienden a escalar unos con otros, con las especies pequeñas difiriendo de las especies grandes. Pero este patrón varía de clado en clado y parece ser más claro en el cráneo ventral. Las especies de menor tamaño tienden a presentar cráneos más largos y más angostos, con un menor grado de integración craneal y una articulación mandibular de disposición más anterior, y neopalatinos que no contactan o no llegan a la línea media del cráneo. En cambio, las especies más grandes tienden a presentar cráneos más anchos, con huesos que contactan entre sí, y pterigoides que sobrepasan el punto de articulación cráneo-vertebral. A pesar de estas generalidades, se observa una gran variación de formas en rangos de tamaño comparables. En otros grupos de anuros se han observado patrones variables. Un análisis en el género Rana y un análisis general para anuros encontraron cambios significativos entre las formas pequeñas y grandes de anfibios, de anuros. Mientras que un estudio en anuros australopapuanos no encontró una relación significativa entre el tamaño craneal, entre la forma craneal y el tamaño. Bueno, para poder interpretar los patrones alométricos craneales en relación a los cambios de tamaño corporal, se estudió la relación entre tamaño craneal y tamaño corporal de los adultos promedio, ¿no? Al igual que en otros vertebrados, se observó que a medida que incrementa el tamaño del cuerpo, el tamaño del cráneo incrementa proporcionalmente. Y algunos grupos presentan tendencias particulares. Los esfuerzos, por ejemplo, tienden a presentar cráneos grandes en relación al tamaño del cuerpo, mientras que los bufónidos, por ejemplo, presentan el patrón opuesto. Esta figura que se ve a la derecha
muestra los resultados del análisis de correlación entre el tamaño corporal y la alometría craneal. Los resultados indican que a lo largo de la historia evolutiva del grupo ocurrieron varios cambios de tamaño corporal. La reducción de tamaño es más común que el incremento excesivo de tamaño, y el tamaño corporal ancestral de Atefatanura habría sido relativamente pequeño, al igual que en el ancestro de cada una de las familias, siendo todavía más reducido en Bufónide y en el clado que reúne a Alofrínide, Centrolenide y Leptodactylide. Eventos de reducción de tamaño ocurrieron también independientemente en casi todas las familias, habiendo reducciones sinapomórficas en algunos géneros o en algunos clados, y reducciones autoapomórficas en algunos grupos determinados. Por el otro lado, los incrementos de tamaño corporal más pronunciados se observan en la familia Ceratophride, en Leptodactylide, Bufónide y Telmatóide. Los resultados indican que los cambios evolutivos de tamaño corporal se asocian a cambios en los patrones de desarrollo orométrico craneal. En general, los incrementos de tamaño están asociados a tasas de cambio de forma o tamaño reducidas en el cráneo, mientras que la reducción de tamaño implica mayores tasas de cambio de forma o tamaño. Debido a estos cambios asociados entre el tamaño del cuerpo y los patrones alométricos craneales, se pueden explorar algunos fenómenos de miniaturización o gigantismo asociado a esto. Ye propuso como miniaturizados a los anuros con tamaño corporal menor o igual a 25 milímetros. Siguiendo este criterio, muchas de las especies de hílidos, leptodactílidos y centrolénidos estudiadas en la tesis se pueden considerar miniaturizadas, y son las representadas en naranja en esta figura. Estas especies presentan tamaños que son un poco mayores respecto a algunas de las especies más pequeñas de anuros conocidas, pertenecientes a los clados Microhílide y Brachycephalide. La mayoría de los vertebrados miniaturizados tienden a presentar una combinación de rasgos pedomórficos y peramórficos. Por ejemplo, entre los rasgos pedomórficos cuentan la horizontalización del cráneo y la reducción de huesos en el número de huesos o en el tamaño, mientras que entre los rasgos peramórficos se encuentra la hiperosificación. A pesar de esto, está bastante aceptado de que la miniaturización no está asociada a un único fenotipo. Las especies miniaturizadas analizadas en esta tesis respondieron de diferente manera a la reducción pronunciada de tamaño. Algunas especies, como por ejemplo las adenómera o las especies de Synax miniaturizadas, tienen cráneos adultos con una conformación completa, sin pérdida de elementos, mientras que otras, como las Dendroxophus y Pseudopaludícola, presentaron una simplificación del esqueleto craneal, de manera similar a lo que se observó en Brachycephalus también. Pero estas reducciones no son exclusivas de estas especies miniaturizadas, sino que también se encuentran en especies de tamaños mayores. Y, por el otro lado, la hiperosificación solo se observó en especies pequeñas como Melanophrygmus moreire y Proceratophis abelinoi, y en especies de mayor tamaño pertenecientes a los mismos géneros. En la muestra analizada, los Atefatanuros miniaturizados presentaron un cráneo bastante variable. Algunas presentaron rasgos pedomórficos, otras
rasgos peramórficos, y otras presentando un cráneo similar a especies un poco medianas o pequeñas. Estos cráneos pueden ser adquiridos mediante diferentes transformaciones ontogenéticas, que incluyen un truncado en el desarrollo, un cambio en la tasa o una combinación de cambios. Es decir, que los tipos de cambios de las trayectorias de las especies miniaturizadas no son exclusivos de estas especies. Con respecto al gigantismo, no existe un valor de tamaño preestablecido a partir del cual una especie pueda ser considerada gigante. Y además, los anfibios presentan un crecimiento indeterminado, lo que hace que sea difícil establecer el tamaño máximo que pueda alcanzar una especie. Dentro de Artefatanura, los mayores tamaños encontrados corresponden a las familias Bufonidae, Leptodactylidae y Ceratophrida. En esta tesis se consideró como gigante a las especies con tamaño corporal mayor a 200 milímetros, es decir, a Ceratophrys aurita, Rhinella díptica y Rhinella marina. En este gráfico, al igual que en el caso anterior, se muestran con colores verde oscuro las especies gigantes de nuestra muestra, en comparación con la especie gigante con Rawa goliath, que es la rana más grande conocida. En general, las especies gigantes presentan un cráneo triangular, bastante ancho y con una articulación mandibular desplazada en sentido posterior en comparación con la mayoría de las especies de menor tamaño en cada grupo. Sin embargo, se observan variaciones en el grado de osificación, en el tamaño de las órbitas y en la disposición de la articulación mandibular. O sea que, al igual que como ocurre en la miniaturización, el gigantismo no se corresponde con un fenotipo exclusivo. Y también, de la misma manera, las trayectorias ontogenéticas que dan a estos cráneos, que dan lugar a estos cráneos muy desarrollados, son muy variables, y el aumento de tamaño puede resultar en rasgos tanto peramórficos como pedomórficos. En esta tesis solamente se analizó la trayectoria ontogenética de las tres especies gigantes, solo se analizó la de Rhinella díptica, y se observó que su morfología peramórfica se obtiene mediante trayectorias ontogenéticas largas. Pero esto también se observa en otras especies de diferentes familias, o sea que tampoco constituye algo exclusivo de las especies gigantes. Se propusieron diferentes interpretaciones morfofuncionales para poder explicar estos patrones alométricos o de cambio de forma a lo largo del desarrollo o entre especies grandes y pequeñas. En general, los cambios en los elementos esqueletales correspondientes a las mandíbulas y a los elementos del suspensorio pueden estar indicando diferencias en el desempeño alimenticio entre especies pequeñas y grandes, y algunas especializaciones para la alimentación de presas más grandes y más duras en adultos, en comparación con juveniles. A la vez, algunos clados presentan algunas modificaciones, como por ejemplo los ceratófidos, para alimentarse de presas muy grandes. Las transformaciones en la región rostral y óptica se interpretan en relación a una capacidad olfativa más relevante en el ambiente terrestre y a cambios en la capacidad sensorial auditiva a lo largo del desarrollo. Por otro lado, la hiperosificación ha sido explicada por muchos factores, como por ejemplo, como respuesta a la pérdida de agua o a la presión de predación, pero no está correlacionado al incremento de tamaño corporal.
Y por último, la forma y el tamaño del cráneo pueden relacionarse con diferentes modos de vida y de locomoción. Y las especies arborícolas, en general, presentan cráneos más gráciles y más fenestrados en comparación con las especies de otros tipos de hábito. En conclusión, esta tesis representa un estudio a gran escala de los patrones alométricos craneales en artefatanuros a lo largo del desarrollo postmetamórfico. Los resultados obtenidos indican o enfatizan la importancia de la comparación de los patrones de crecimiento a una escala macroevolutiva para poder comprender la plasticidad de los patrones alométricos y la polaridad de los cambios evolutivos. Con respecto a los objetivos 1 al 3, que hacen referencia al desarrollo postmetamórfico craneal en artefatanuros, se observó un patrón de cambio bastante conservado, donde los principales cambios ocurren en el suspensorio y en el grado de robustez e integración del cráneo. El aumento de tamaño a lo largo del desarrollo presenta un impacto fundamental en la forma craneal. Y los patrones alométricos son muy variables. A pesar de esto, la disparidad se mantiene relativamente constante a lo largo de la ontogenia. Con respecto a los objetivos asociados a la evolución del cráneo adulto en artefatanuros, se encontró que la forma craneal se encuentra al menos parcialmente restringida por la historia evolutiva compartida, que los clados emparentados tienden a presentar formas más similares entre sí. Los cambios evolutivos más del cráneo, influyen sobre la evolución de la forma, y en general las especies grandes y las pequeñas presentan patrones peramórficos y pedomórficos respectivamente. Y finalmente, con respecto a la evolución del tamaño corporal y su relación con las variaciones en los patrones alométricos craneales, se observó que en general los incrementos de tamaño corporal se asocian a una tasa de cambio de forma reducida, y las reducciones de tamaño conllevan altas tasas de cambio de forma. Sin embargo, la reducción y el incremento excesivos de tamaño, en procesos tanto de miniaturización como de gigantismo, no se corresponden con fenotipos exclusivos. Bueno, esta tesis sienta las bases para muchas aproximaciones y muchos análisis futuros, y entre esos sería interesante analizar la trayectoria ontogenética completa para poder analizar el rol que cumple la metamorfosis en los patrones alométricos craneales, para ver si se corresponde o no, si constituye o no un punto de reajuste donde pueden surgir nuevos patrones. Y por otro lado, se requieren estudios funcionales, biomecánicos y ecológicos para poder proporcionar más información sobre cuáles son las variables que dan lugar a las formas adultas luego de la metamorfosis. Muchas gracias. Gracias, Ana. ¿Puedes dejar de compartir? Sí. Muy bien. Bueno, es el turno de las observaciones o preguntas del jurado. ¿Quieres comenzar, Marcos? Me parece a mí que empezamos siempre por el más lejano, así que me parece que debería ser Julián el primero. En la virtualidad estamos todos lejos. No se peleen. Como quieran, no hay ningún problema. Como que. Bueno, le damos. Yo no tengo problema, pero no sé si Julián. Entonces le cedemos la palabra a Julián. Está más en el tema. Julián, está en. No te. Tenía apagado el micrófono, Julián. Ahí está. Ahí está. Bueno, voy a comenzar por agradecerles por la oportunidad de participar como jurado en esta tesis. La verdad que me quedé muy impresionado por la gran cantidad de trabajo que hay puesto. Es enorme el trabajo que requiere hacer una tesis como esta, así que realmente te felicito. Gracias.
Anita, es un trabajo enorme en términos de tiempo de estar atornillada a la silla, digamos, haciendo diversas cosas, ¿no? Entonces es un trabajo enorme, te felicito mucho a vos y a tus directoras, pues realmente creo que es una inversión monstruosa de tiempo, ¿está bien? Enorme. Entonces, la verdad que felicitaciones. Es además un trabajo muy ambicioso y eso está muy bueno. O sea, a mí me gusta mucho cuando se intenta poder generar patrones explicativos, que está bien, en vez de concentrarse en cositas chiquitas, sino tratar de pensar las cosas un poco más grandes. Creo que siempre es un ejercicio muy interesante y creo que además es mucho más lucrativo, digamos, intelectualmente, ¿no? Así que felicitaciones, muy bueno. Y también a Laura y a Flor y a Laura, digamos, por el orden de dirección, porque es animarse a proponer un proyecto así y a dirigirlo y que se lleve adelante y que se concrete, digamos, es un mérito muy, muy grande, así que felicitaciones para las tres. ¿Está bien? Gracias. Bien, habiendo dicho esto, vamos a ver algunos detalles, digamos. No creo tener nada demasiado relevante para decir, tengo poco para decir y no sé si todo es relevante, pero me parece que hay varios puntos que posiblemente puedan ayudar un poco en el momento de publicar. Digamos, no tengo duda que cada uno de estos capítulos va a ser una publicación, una muy buena revista, digamos, no tengo ninguna duda de eso, pero creo que hay varios aspectos puntuales que tienen que ver por ahí con cuestiones más básicas de la sistemática y la biología de anfibios que tendrías que tener en cuenta para poder generar, digamos, cuando generes las publicaciones, o por lo menos para vos, para entender, digamos, no es que sean cosas que van a afectar que el trabajo se publique o no, sin duda se van a publicar igual, pero digamos, creo que son cosas que pueden mejorar varios aspectos, ¿no? Déjame que empiece, tengo una listita acá. Bueno, sí, para empezar, no en muchos casos, pero en algunos casos vos sacaste información de Amphibia Web. Yo realmente te recomendaría muy enfáticamente que no hagas eso. Bueno. Amphibia Web es fuente ovejuna. Fuimos todos y no fue nadie. ¿Está bien? Entonces, vos pensás que son pasantes que sacan información de literatura, no sabés si la sacaron bien, si la sacaron mal, de dónde la sacaron. Digamos, a ver, está genial hacer trabajos ambiciosos, no hay duda, pero el escoger esa vía implica mucho más trabajo en cuestiones colaterales. Una de esas es el trabajo en curar y cuidar cada dato que uno usa. Entonces, digamos, la idea de afrontar un proyecto como este implica, y te vas a tener que sentar y ver para cada especie qué dice la literatura primaria. Es así. Entonces creo que eso realmente estaría bueno, digamos, a ver, con todo el trabajo que hiciste, esto en una mañana lo resolvés, está bien, o menos. Con lo cual, desde el punto de vista cualitativo, no es trabajo lo que le estoy diciendo, y creo que son cosas que hasta por ahí te podés sorprender con la información que obtenés de la literatura primaria. Entonces, minimizaría, digamos, cualquier referencia a Amphibia Web, ¿ok? Está bien. ¿Qué más? En la parte de Ceratophride hay varios trabajos recientes sobre Ceratophrys stoltzmani. ¿Está bien? Vos en un momento decís que Calcarata es la especie más chica de la familia. Yo no sé si no es stoltzmani o están cabeza a cabeza. Perdón, del género, no de la familia. No sé si no están cabeza a cabeza. Así que presta atención a eso. Bueno. ¿Okay? Bueno. Después, otra cosa, vos un momento, digamos, yo voy a hacer un montón de comentarios de cosas que la gente que no leyó la tesis le va a parecer aburridísimo, no tiene idea, porque no tiene nada que ver con lo que Anita acaba de contar, ¿ok? Pero bueno, yo la leí y me corresponde que haga los comentarios. En un momento decís que Lepidopterus asper es la especie más terrestre de todas las especies de Lepidopterus. Sí. ¿De dónde sacaste eso? Había leído una serie de trabajos donde hablan de que hay una tendencia a la terrestrialidad entre las especies de Lepidopterus, donde Lepidopterus asper, por ejemplo, presenta más rasgos asociados a una vida acuática en comparación que Lepidopterus levis, mientras Al que revés. Lepidopterus janensis presenta rasgos intermedios. O sea, el más acuático
o el de características más asociadas a una vida acuática sería Asper, según lo que leí, y Lewy es el extremo opuesto, digamos. Y esto, lo que había visto, estaba muy asociado, por ejemplo, a la presencia de la línea lateral y a otras estructuras más. No, te digo porque yo jamás encontré el Epidotrachus asper en la Tierra. No, al Siempre revés, vi... ¿no? O sea, sería No. Asper. No, es que a ver, Levis es el que tiene línea lateral. Asper no tiene línea lateral. Y digamos, yo, independientemente de los rasgos, nunca me atrevería a decir Asper es el más Está bien. terrestre de Sí, los sí, tres. sí. Sí, yo. Realmente. Sí. Además, realmente en el contexto de tu trabajo es completamente innecesario tener que afirmar eso o dejar de hacerlo. Entonces, yo sería más cuidadoso con esas cosas. Bueno. ¿Está bien? Después, otra cosa importante, o sea, yo entiendo que vos, en el contexto de tu trabajo, fuiste agarrando hipótesis filogenéticas y, digamos, vos hablás sobre las hipótesis filogenéticas. Eso es lo que tenés que hacer, lo entiendo. Pero el tema que hay es que hay varias afirmaciones que haces vos que involucran nodos que son muy inestables o están muy poco soportados. ¿Ok? Uno de esos casos es la posición de Chakofris en Ceratófride. Otro de esos casos es la posición de Ceratófride respecto a Tefatanura. Ajá. Son nodos muy, muy poco soportados. Entonces, por ahí tendrías que ser más cuidadosa ahí. Digamos, a ver, no creo que vos estés utilizando métodos que te permitan involucrar incertidumbre del soporte de los nodos. No. Pero entonces me parece que por lo menos a nivel de discusión vos tenías que ser muy cuidadosa con eso. Porque realmente hay una serie de conclusiones tuyas que se ven bastante comprometidas por la inestabilidad de esos nodos. Sí, cuando hablo de la familia basal Ceratófride, por ejemplo. Por ejemplo, pero también cuando hablas de la posición de Chakofris, digamos, en particular, a ver, la posición de Chakofris, que sea grupo hermano de Lepiobatrachus más Ceratófris o grupo hermano de Lepiobatrachus, no te va a cambiar las inferencias, porque de todas formas el aumento de tamaño en la familia se da independientemente en la posición en que esté. Pero me parece que incluso en ese caso, está bueno que vos digas eso. Porque creo que está muy bueno que tus resultados sean robustos a la inestabilidad de un nodo en particular que es relevante para tu afirmación, digamos. Sí, totalmente. ¿Está bien? ¿Qué más? Otra cosa. Vos en Ceratófride hablás, y bastante, y en 2 o 3 lugares diferentes, del caso de Belcebufo. ¿Está bien? Hay un trabajo que vos no citás, así que asumo que no lo conocés, de Nicoli et al. En el 2016, donde nosotros demostramos que no hay ninguna evidencia para considerar que Belcebufo sea un Ceratófride. Sí, yo sabía de que había, o sea, controversia. Sí, más que controversia, no hay evidencia. No hay o sea, evidencia. controversia habría si alguien dice que sí, pero digamos, digamos, no hay evidencia filogenética para eso. Así que como que por ahí podrías agarrar y volar eso, que tampoco es tan relevante para lo que decís. Además, accesoriamente, del trabajo de Nicoli et al, hay un trabajo de Pyron et al, que no me acuerdo ahora si fue del 2014 o 15, donde ellos también cuestionan la posición de Belcebufo. Con criterios completamente diferentes, que por ahí pueden ser cuestionables o no, pero digamos, la gente que se acercó a ver de cerca el tema no coincidió con los autores. Así que me parece que ahí podrías ver, ¿no? Claro. ¿Qué más? Tengo otras cosas, a ver. Sí. Vos en un momento hablas del aumento de tamaño en los Fillini. Tené cuidado con eso porque en los Fillini el aumento de tamaño se da varias veces, a niveles muy extremos. No una sola vez en Trachycephalus, como decías vos. Déjame que me ubique porque este es el momento en el que yo dejé de anotar todos los problemitas. Una cosa más. Vos en un momento decís
Entonces, en primer lugar, creo que en la tesis de manera general hay muchas digresiones que eran completamente innecesarias. ¿Está bien? De cuestiones, por ejemplo, hablar de temas, de temas nomenclatoriales, o de esta familia antes era esta y ahora es esta, cosas que no son tienen la menor innecesarias. relevancia en este contexto, digamos, ¿no? Pero vos en un momento agarrás y decís, quiero encontrarlo para poder decirlo textualmente, pero no sé si lo voy a encontrar ahora. No. Vos decís algo así como que la terminología, digamos, la clasificación que se utiliza para ILIDE depende de las hipótesis filogenéticas. Creo que decís eso textualmente en un punto, que digamos, accesoriamente, más de no necesitar decirlo, no depende de las hipótesis filogenéticas. Pues las hipótesis son las mismas. ¿Ok? Depende de otras cosas que no tienen que ver ni con la ciencia ni con las hipótesis filogenéticas. Pero, o sea, no tiene que ver con eso, porque la hipótesis es la misma esencialmente. A ver, ya yo tengo más cosas. Para que voy buscando, tengo relativamente ordenado. Decís que los odontofrínidos están en casi cualquier bioma, salvo en los Andes. Tenés unos odontofrinus ahí por Famatina, bien precordilleranos, digamos. Atenta. Bueno. Después, hablas de Odontoprinus salvatori, lo mencionás ahí. Salió un paper hace 1 o 2 semanas pasando salvatori a Proceratophrys, así que anótate eso. ¿Qué más? Vos decís en un momento, la poca variación morfológica que encontré en Odontoprinus no se corresponde con la estructura filogenética del clado. ¿Cómo es esa no correspondencia? ¿Cómo sería? Lo que me refiero es que no es que, por ejemplo, especies cercanas presentan una morfología más similar craneal entre sí. A eso me refiero básicamente. Sí, eso. Ok. Sí, creo que como expresión es un poco raro, porque a ver, vos tomaste medidas, no estuviste mirando caracteres cualitativos. ¿Ok? Con lo cual, digamos, yo no sé si por ahí podría ser un poco más explícita, porque no es poca variación morfológica, poca variación morfométrica, que no es lo mismo. Claro. ¿Está bien? Creo que por ahí, o sea, está en una especie de tendencia a morfometrizar a la anatomía, y yo creo que eso es sumamente negativo. Sumamente negativo. Pues si la gente se dedica a la morfometría, que se dedique a la morfometría. Está fantástico, porque hacen trabajos como el que haces vos. Pero de ahí a querer morfometrizar a la anatomía, creo que además de negativo, es raro. Esencialmente es raro. Entonces yo creo que hay que evitar, hay que poder, digamos, definir bien las competencias, me parece, ¿no? Ese es mi comentario. ¿Qué más? Tengo más. Les pido disculpas a la audiencia, pero bueno. Después, bueno, acá ya un poco mejor en realidad, decís que el patrón de variación alométrica en Proceratophrys no se corresponde a los morfotipos propuestos por Teixeira et al. En base a morfología externa y distribución geográfica, ni con la estructura filogenética del género. Ahí calculo que acá te aproximás a decir más lo que hubieses querido, lo que yo hubiese querido que vos digas en Odontoprinus. Vos fijate igual, o sea, creo que está bueno no perder el foco crítico. A ver, morfotipos en base a distribución geográfica no son morfotipos, son geografotipos en todo caso, ¿no? Digamos, como que está bueno decir esto es cualquiera. En todo caso, refiere solamente a lo que él refirió por morfología externa, ¿no? Pero, qué sé yo. Creo que si uno no señala las chotadas se siguen repitiendo. Entonces es bueno señalar chotadas cuando uno las advierte.
digamos, no es que van a dejar de repetirse, pero por lo menos no quedan impunes en la literatura científica. Después, acá ya para el final, sabés que hay una cosa interesante que me gustó mucho. Vos en tu capítulo final agarraste y comparaste la reconstrucción de tamaños totales, ¿está bien?, con los obtenidos en un árbol más inclusivo que las especies que vos habías incluido en la tesis, como para ver en qué medida el podado de árboles podía influir en tus resultados. Eso para mí estuvo muy, muy bueno y es una cosa que se ve muy poco en este tipo de trabajos. A mí me gustó mucho. Ahora, esto a mí me sirve para introducir otro tema que yo vi de manera general en la discusión, que es la siguiente. Dos cosas en realidad. En primer lugar, yo pienso que todas las discusiones de los capítulos individuales se hubieran beneficiado muchísimo si se daban en el contexto del conocimiento de relaciones filogenéticas para cada uno de los grupos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque vos en varios casos hablás de aumentos o disminuciones de tamaño que mi impresión es que las polaridades están invertidas, por ejemplo. Porque vos solamente te centraste en los bichos que viste, y vos tenías bichos chicos y bichos grandes, y por ahí pensaste que la polaridad para un lado en realidad iba para el otro. Yo no sé si eso es una cosa que hubiese influido o no en las conclusiones que vos sacás. Pero digamos, me da la impresión un poco que vos, a nivel metodológico, en un punto, te independizás de las relaciones filogenéticas y después te olvidás que los bichos están conectados filogenéticamente en la discusión. Entonces me parece que es digamos, mi impresión es que todas las discusiones se hubiesen visto muy enriquecidas si vos realmente mirabas las relaciones filogenéticas de los bichos que estabas hablando. Fíjate, por ejemplo, hay un caso que me llamó la atención. Vos hablás de miniaturización en Escartila. En un momento lo pones como ejemplo. ¿Está bien? Ahora, Escartila es grupo hermano de Lysapsus, que es grupo hermano de Pseudis. Después hablas de reducción de tamaño en Lysapsus. Sí. Ahí tenés un temita, porque en realidad, ¿qué pasa? O tenés una hay un incremento ambigua, de tamaño, o Pseudis aumentó de tamaño, no es que Lysapsus se redujo. ¿Está bien? Entonces, yo creo que son cosas que en una discusión tenés que tenerlas en cuenta, realmente. Después me queda una sola cosa más, o un par, y prometo que ya termino, que acá me los pasé, que son temas también completamente fácticos, ¿no? En la familia Bufonidae, vos cuando empezás, pero no lo encuentro ahora, quiero leerte textualmente, o más o menos. Estamos, Bufonidae. Enumerás sinapomorfías de la familia Bufonidae. Las dos sinapomorfías que enumerás no son sinapomorfías de Bufonidae. Son sinapomorfías de un clado interno de Bufonidae, o de dos, en realidad. Porque hablas de las glándulas y hablas del órgano de Bieder, que no son sinapomorfías de Bufonidae esas. ¿Ok? Son de un clado interno. Después, bueno, en general en la tesis me usás términos como Rinella se recupera como el clado más derivado de bufónidos sudamericanos. Hablar en esos términos de los clados es complicado, y en todo caso como un clado profundamente anidado y grupo hermano de este y de aquel. Pero digamos, no es correcto hablar así, el clado más derivado, ¿no? Porque digamos, su grupo hermano es igual de derivado, digamos, o sea, ¿está bien? Y lo último, en un momento vos decís que el grupo de Rinella granulosa excavan con los miembros anteriores. Y no es lo que indica la literatura, digamos. Son los posteriores. ¿Ok? Sí. Una pavada nomás. Creo que más o menos es eso. Como ves, son cosas de relevancia bastante baja en función de las cosas que hiciste, pero bueno.
Nuevamente felicitaciones y le doy la palabra ahora a los otros jurados. Gracias. Gracias, Bien. Julián. Marcos o Pablo, quien quiera. Demos a Marcos. ¿Está en silencio, Marcos? Ahí Hola, está. sí. Ahí está. Bueno, yo bueno, coincido bastante o mucho con bueno, también quiero felicitarte, la verdad que es un trabajo impresionante. Yo cuando empecé a leer la tesis, yo me imaginaba que era una cuestión ontogenética en algunas especies modelo que representen a la diversidad de anuros, pero después me di cuenta de la diversidad enorme que analizaste, diversidad en términos sistemáticos, digamos, de bichos. Y la verdad es que es mucho más valioso desde el punto de vista de la anatomía o morfometría comparada, analizar, no sé, 50 bichos de 40 especies diferentes que 2000 bichos de una misma especie, digamos. Y me parece que esa cuestión de abarcar la diversidad de diferentes familias, me parece algo muy valioso. Me parece que aporta mucho más al conocimiento, digamos, a la generación de información valiosa para la comunidad científica y también te posiciona estratégicamente mucho mejor a vos en un futuro, pensando en publicaciones y en estrategia, básicamente en estrategia, digamos. Además, la cuestión de que es un estudio transfamiliar, digamos, hace que, digamos, la forma de encararlo o el trabajo que implica, en algún punto es parecido a un análisis filogenético, solo que estás viendo bichos que no tienen nada que ver, o se tienen que ver, pero están más distantemente relacionados, y es como que te obliga un poco a aprender sobre varios grupos diferentes, varias familias diferentes, que eso es algo bastante poco común en tesis como esta. Yo obviamente como sistemático e interesado en la filogenia, estaba todo el tiempo buscando qué implicancia filogenética tiene todo lo que vos haces, todo lo que hiciste, y claro, a mí la sensación que me da, que no sé si vos compartís lo mismo, es que la filogenia para vos es casi ruido, y ese ruido es lo que a mí me interesa como sistemático, ¿entendés? O sea, no sé si entendés a lo que apunto, digamos, es como que vos estás buscando patrones ontogenéticos como independientes de la filogenia, y a mí lo que me interesan son los patrones ontogenéticos relacionados con la filogenia. No sé si más o menos esa es tu visión Sí, del se entiende. asunto. Eh, bueno, no considero que sea un ruido, pero sí me parece que quizás debería haber afianzado eh, esa parte, que es también lo que decía Mm. Julián como de las Sí, sí. relaciones entre los organismos, digamos. Sí, ojo, yo no lo veo no lo digo como una crítica, ¿no? Me parece que son diferentes enfoques a entender cómo es el sistema, cómo es la sistemática, no, cómo es la evolución, digamos, porque Ujú, la evolución de todos los grupos tiene componentes que son estrictamente de herencia, que son los que se construyen a partir de las filogenias, y patrones que están relacionados con otros aspectos y que en muchos casos se detectan solamente con estudios como este. ujú, Eh, una cosa que me parece a mí que durante la tesis destacas poco es el tamaño del trabajo. O sea, yo lo que es como que fui descubriendo la dimensión de lo que habías hecho a medida que iba leyendo la tesis y, y me parece a mí que era algo bueno para decirlo desde el comienzo. Analicé ujú, tantas especies, tantos bichos, y es el trabajo de morfometría comparada más grande en la historia de los anuros, y si no los le pegan el palo. Y eso me parece que está bueno decirlo desde el comienzo, porque me parece a mí que en parte también está bueno. eh, eh, hay veces que venderse un poco está bueno, digamos, más allá de que siempre sea cierto, obviamente, ¿no? O sea, es que no. Pero bueno, me parece a mí que faltó eso en un comienzo, digamos, como para ujú. al menos alertar a los miembros del jurado sobre las dimensiones del trabajo de antemano. Eh,
Obviamente esto después se traducirá, mi sensación es que cada capítulo se va a transformar en un paper, como dice Julián, y me parece a mí que es interesante tanto desde el punto de vista de generación de conocimiento como de estrategia científica, como de estrategia más que científica, estrategia profesional en el sentido de tener éxito como investigadora científica de aquí en adelante. Me parece a mí que, como dice Julián, cada capítulo yo lo veo como un paper, como un Q1, digamos, como un paper en buena revista. Y eso, en definitiva, es a partir de lo que se construye en la carrera científica, y me parece que me parece destacable desde el punto de vista de la organización de la tesis, a partir de la dirección y de la estructuración de la tesis y de la cantidad de trabajo que hiciste. Gracias. Yo después tengo un par de comentarios también que son mucho menos detallados que los de Julián, mucho menos específicos que los de Julián, porque no conozco los bichos, solamente de nombre y de haber acompañado a algún herpetólogo amigo en algún viaje de colecta, pero solo eso. Una cosa que me pareció medio extraña es la comparación de la divergencia morfológica con estimaciones de qué tan diferentes deberían ser las especies según ese modelo browniano digamos, qué sé yo, bueno, todo el mundo sabe que no me gustan los modelos evolutivos, pero me parece a mí que estás un poco, digamos, los modelos estos evolutivos, y sobre todo me parece, están basados son modelos de evolución neutra. Y vos, sistemáticamente, en todos los grupos que vi, me parece que en todos los grupos que tocaste en tu tesis, la divergencia morfológica es mayor que la estimada por el modelo browniano. No sé si estoy equivocado o es así. Creería que no. Es así, ¿no es cierto? Es así. Al revés. La característica genética es menor que 1, es decir, que las especies se parecen entre sí menos. Las especies se parecen menos, claro, por eso son más divergentes que lo que estima el modelo Que lo que browniano. se esperaría. O sea, claro, lo que se espera. Yo, solamente mi sensación es que cuando tenés cosas tan divergentes de un modelo, digamos, observaciones sistemáticamente divergentes de un modelo, lo más probable es que lo que esté mal es el modelo, ¿entendés? O sea, yo no sé si, digamos, no sé cuál es tu percepción con respecto a eso, digamos, ¿por qué incluiste esa comparación y qué conclusión puedes sacar vos de esa tendencia generalizada? Bueno, el análisis de señal filogenética ha sido todo un tema controversial, porque en realidad no hay muchos estudios acerca de eso en morfometría geométrica, o hay estudios muy contrastantes. Y bueno, yo he seguido la aproximación de Adams, que permite analizar justamente las relaciones de parentesco teniendo en cuenta datos morfogeométricos, digamos. Sí. Pero la verdad no sé muy bien cómo más explicarlo, digamos. No, pero sí, también yo te lo pregunto, la verdad que yo tampoco sé mucho más cómo preguntártelo, digamos, porque es algo que a mí me parece que es una cosa que es medio en el aire, digamos, a mí en general en general trato de huirles a las decisiones A que los se modelos. toman sobre qué hacer en un trabajo científico, Ujú. digamos, trato de evitar hacer las cosas solamente porque se hacen, ¿entendés? O sea, Ajá, sí, me sí, parece a mí totalmente. que es preferible cuando vayas a publicar esto no poner No, nada con respecto a eso que ponerlo y no poder darle un contexto evolutivo, filogenético o que te permita sacar conclusiones eh, interesantes, ¿entendés? O sea, a mí, digamos, yo
trato de conceptualizarlo y digo, bueno, si hay un modelo neutro que propone esto, ¿qué significa tener más o tener menos variabilidad morfológica que la que dice el modelo? Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿será como el modelo es neutro? ¿Será que la selección natural está jugando de algo? Digamos, primero, mi primera impresión es que el modelo neutro está mal, pero no dice nada. Pero si dijera algo, lo que yo primero pienso es, bueno, entonces la selección afecta negativamente a la diferenciación morfológica o positivamente, ¿entendés? O sea, Claro. digamos, entonces, bueno, me parece a mí que si no puedes llegar a ese tipo de conclusiones, meter un modelo en el medio de todo este análisis y todo este trabajo es como poco informativo. No sé, al menos esa es mi impresión, no sé. A menos que, bueno, que le encontres la vuelta y digas, bueno, no, realmente sirve para esto, ¿no? Eso solamente. Después, no tengo mucho más. A ver. Sí, bueno, después tengo varias anotaciones, pero son cosas que ya, de las que habló Julián mucho más en detalle y con conocimiento del tema. Bueno, sí, no, era básicamente eso, digamos, lo que tenía para decirte. De nuevo te felicito, la verdad que se nota que hay un trabajo enorme detrás de la tesis y siento que es realmente algo que te va a impulsar mucho en tu futuro y que te va a afianzar. Obviamente es toda energía potencial aquí en este punto, digamos. Vos ahora vas a terminar esto eh, muy probablemente con un título de doctora. Este, pero acá lo Esperemos. importante es, esperemos, pero acá lo más importante es que toda esta energía potencial se concrete en aportes a a la, a la literatura herpetológica y científica y que a vos te sirva, digamos. Me parece a mí que Ujú. hay en este punto hay dos cosas, que uno es el aporte al conocimiento científico y otra cosa es tu proyección profesional, tu estrategia profesional. Y me parece a mí que como está planteada la tesis, las dos cosas convergen. Entonces, bueno, para mí eso es destacable tanto en el planteamiento de la tesis, en la dirección, y en cómo está trabajada y cómo está escrita, además que está muy bien escrita y muy clara. Así que bueno, solamente eso, felicitarte y le doy la palabra al siguiente. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Pablo. Bien, primero que todo te felicito, Anita, un trabajo excelente, Gracias. tremenda la cantidad de datos que generaste, me imagino horas y horas ahí, los años, 5 años, ahí sentada sacando datos y más datos y más datos y más datos. Hago extensiva la felicitación a Laurita y a Florencia también, que tienen que haber trabajado bastante. Bueno, la tesis, como ya te dije, me pareció excelente, me encantó la redacción casi sin ningún error, impresionante, comparada con otras tesis que alguna vez leí. Así que bueno, ¿no? Un trabajo impresionante, como ya dijeron Julián y Marcos, de ahí saldrán varios papers, posiblemente uno por capítulo. Así que bueno, bárbaro. Bueno, yo simplemente tenía una duda, más bien una curiosidad, Ujú. porque a lo largo de los distintos capítulos y como un patrón general que vos encontraste, es que las formas de juvenil hasta adulto en los distintos grupos y dentro de los grupos en las distintas especies cambian y divergen. Es decir, los juveniles de los distintos grupos y distintas especies se parecen más entre sí que los adultos entre sí. ¿No es cierto? En Salvo, realidad son similares, o sea, la variación que encontramos en juveniles es similar a la cantidad de variación que hay en los adultos. Sí. bien,
Ahora, la curiosidad que tengo, si no entendí mal, es que en el caso de Iride, que sería como una excepción, vos pusiste de que Hay una la convergencia. morfología de los adultos es como convergente respecto a la morfología que uno encuentra en los juveniles. Es como que la morfología en juveniles es más dispar, en cambio en los adultos de esas mismas formas son más semejantes entre sí. ¿Entendí bien? Sí, ¿Es así? así es. En particular en el género Boana, no en todo Claro. Iride. ¿Y se puede explicar más o menos una idea de cómo puede ser que formas que sean distintas, que en el desarrollo, después independientemente cada género, cada especie dentro de ese género, se hagan más parecidos de adultos, siendo que Sí, parten de formas menos parecidas eh, en juveniles? en realidad puede haber muchas presiones selectivas a lo largo del desarrollo que implican tanto factores externos como internos, y en particular podría ser que en este caso esta convergencia que vemos en adultos pueda deberse en parte al modo de vida que presentan estos anfibios, que es mayormente arborícola. Justamente se ha visto de que, no yo solamente, sino hay varios trabajos previos, de que los anuros arborícolas en general presentan una morfología bastante similar entre sí, que comprende unos cráneos con huesos menos desarrollados, por decirlo de algún modo, o sea, con un menor grado de osificación y que son más gráciles. Yo creo que quizás eso podría estar influyendo en esta reducción en la variación a lo largo de la ontogenia. Y justamente el otro clado arborícola que hemos analizado, que es de la familia Philomedusidae, que también presentó el mismo patrón de convergencia a lo largo del desarrollo. Así que creo que quizás ese tipo de presiones podrían estar influyendo en la reducción de la variación morfológica. Ahora, esos juveniles postmetamórficos, o sea, inmediatamente postmetamórficos, ¿también son arborícolas o tienen hábitos más bien terrestres dentro de ese el género? En general, todos los anuros recién metamorfoseados presentan una mayor dependencia al agua que los adultos, eh, por su tamaño y demás. Entonces, yo creo que también esta independencia Claro. difiere a lo largo del ontogenia. De independencia del agua, me refiero, ¿no? Bien. A ver, tenía otras cosas anotadas. Bueno, no, nada más, digamos. Sería interesante ver, y yo no vi, quería ver si había muchos trabajos o algo que apliquen algo de esto, que seguramente no hay. En el registro fósil más reciente, digamos, del neógeno o del cuaternario, y tratar de meter esos fósiles, que se conozcan, esos cráneos más o menos que están completos, encajarlos en algún patrón de esto que vos estás encontrando ahí. No sé qué tan detallado es el registro fósil de anuros de los últimos 10 millones de años. Pero sería bueno buscar y fijarse. Bueno, yo no tengo más, digamos, más que reconocer que es un trabajo tremendo lo que hiciste, que requirió mucho esfuerzo y bueno, nuevamente felicitarte. Un Muchas excelente gracias. trabajo. Gracias, Pablo. Y ahora sí quisiera darle la palabra si quieren hacer algún comentario a los miembros de la Comisión de Supervisión que han acompañado este proceso. David y después Marisa, si desean, pueden prender las cámaras y los micrófonos, David. Uy, acá. ¿Y Marisa? ¿Estás, David, ahí? Bueno, Marisa, vos como miembro de la Comisión de Supervisión, ¿quieres comentar algo? Sí. Hola, Te vemos. buenos días a todos.
Te veo un poco cortada la cara, Buenos Marisa. días. ¿Podés bajar un poquito Hola, la hola. camarita? pará. Perdón, Yo no me veo. se Un poquito más. me Ahí, clavó acá perfecto. el internet. No sé si me Ahí. ¿Escuchamos Marisa primero, David? ¿Te escuchamos, ¿David? Marisa? Ah, Marisa, bueno. vos. Sí, estoy acá, pero no podía escucharlo. Hola, ¿qué tal, Marisa? Hola. Como quieran, como quieran. Sí, Bueno, a Marisa, ¿qué Marisa tal? primero, por favor. Marisa primero. hola. ¿Cómo están todos? Buen día. Buen día. Bueno, yo un poco quería felicitarte por todo el trabajo que has hecho. Destaco sobre todo el trabajo que tiene una mirada puesta en la ontogenia como, como generador del cambio evolutivo y mostrando cómo la ontogenia es el generador de la diversidad morfológica. Eso para mí es fundamental y creo que es la principal consecuencia de este proceso de formación y todo este trabajo que has tenido durante estos años. También quiero hacer una reflexión porque durante el seguimiento del proceso de esta tesis, cuando Anita planteó que quería hacer la integración de todos los patrones que ella había trabajado en grupos filogenéticos en cada capítulo, hacer una mirada integral de toda esa variación, yo les dije dos cosas. Una, que no lo hiciera porque era demasiado trabajo y que eso la iba a demorar muchísimo. Y, y además, bueno, porque por ahí se diluía ese análisis de detalle que ella tenía en cada familia en, en un análisis más general. Lo que quiero destacar es que para mí la importancia de este trabajo, más allá de la cantidad de trabajo, de toda la experiencia que va a aprender de la parte, o sea, toda la formación en distintas miradas, la parte sistemática, la parte metodológica, la parte, el abordaje de la morfología, que es impresionante. Yo lo que quiero decir es que a veces los trabajos de tesis doctorales necesitan el tiempo suficiente de maduración, no solamente del tesista, sino para una buena evaluación. Que en este caso, yo creo que existió. En otros casos, el hacer una tesis es solo un trámite que se cumple en determinado momento y a las apuradas para cumplir con un requisito o la beca o lo que sea. Así que bueno, me parece que en este caso se dio la sinergia de que ella pudo agregarle el análisis más profundo, cerrar su tesis con más integrador, digamos, cerrar su tesis y bueno, y presentar la tesis y discutirla como se debe con el jurado, lo cual aplaudo, porque no es lo frecuente. Muchas gracias. Gracias, Marisa. David. Gracias. Sí. Gracias, Pablo. Bueno, felicitaciones, Anita. Yo, bueno, conozco la tesis porque con Marisa hemos hecho el seguimiento, así que hemos ido viendo un poco la evolución de tus datos. Bueno, los temas de ontogenia, sabes que son de mi particular interés, desde todo punto de vista metodológico y comparativo. Me han surgido algunos comentarios a partir de, de las observaciones que ha hecho Julián y que ha hecho también Marcos, y un poco son reflexiones y un poco también responden a algunas cuestiones que han planteado ellos, que da para muchísimo una charla de café, ¿no? Y hasta filosóficas.
lo que me daba Marcos respecto de los modelos, por ejemplo, ¿no? Una cosa importante a tener en cuenta es que en el tema de los mapeos, de las optimizaciones, cuando uno compara las ontogenias en un cladograma con una set de especies, siempre la muestra que uno tiene de la ontogenia es limitada, ¿no? Digamos, digo, del elenco taxonómico total de un clado, uno tiene muestras ontogenéticas de un set, ¿sí? Una submuestra, ¿sí? Entonces los mapeos, uno, cuando trabaja en ontogenia, los mapeos los basa en el set de especies de lo que uno tiene información. Trabajamos con evidencia, como los paleontólogos, digamos, no podemos, digamos, asumir ontogenias de cosas que no conocemos, entonces trabajamos con lo que tenemos a mano, a partir de las colecciones y de las colectas de los científicos. Eso nos lleva a que con el tiempo, vos quizás en un año más, en 2 años más, tengas nuevos taxones, nuevas muestras, puedas mejorar tu muestra. La mejora de las muestras normalmente causan cambios en los resultados. ¿Sí? Un poco apuntando a lo que decía Julián, que él veía ciertas discrepancias desde su punto de vista de las polaridades, de ciertos cambios de tamaño, que son cosas que posiblemente te cambien los cambios de tamaño de los nodos internos cuando vos agregues especies en determinados clados que los tenés poco representados, ¿sí? Eso es una salvedad inherente del método de comparaciones de ontogenia. Eso, digamos, todos lo sabemos. Cuando uno trabaja en un grupo y agrega especies, los resultados cambian y las topologías cambian. Pero bueno, en el caso tuyo, que no estás corriendo datos para obtener topologías, la filogenia es una herramienta, ¿no? En este caso, esa observación quería hacer, digamos, vos no estás generando ontogenia, sino que estamos usando topologías publicadas para poder probar hipótesis a partir de tus datos morfométricos. Y sobre esa observación que hacía Julián respecto de algunos clados que están poco soportados, una recomendación que te hago a la hora de la publicación parcial, digamos, de que, como dicen los chicos, tenés muchos papers de aquí, ¿no? Para sacar de esta tesis, estratégicamente deberías encararlo así, no hacer una sola cosa, pero eso está en tu decisión tuya y tus directoras. Pero a lo que voy es que deberías probar con, por ahí, diferentes topologías cuando trabajes con esos grupos que tienen nodos que son conflictivos o que están poco soportados, ¿sí? No solamente tener clara cuál es la cuestión de la taxonomía alfa bien clara, que sean inequívocamente las especies con las que estás trabajando en esas muestras taxonómicas, y finalmente el hecho de esto, ¿no? De poder, poder probar o jugar, entre comillas, con diferentes topologías. Eso como un consejo, digamos, que te doy para esos grupos que están poco soportados o que son conflictivos. Bueno, nada más. Bueno, qué sé yo, desearte lo mejor y adelante con estos temas y con la morfología, que es una cosa muy linda para estudiar. Y mucho para hacer de anatomía también. Y bueno, después charlamos con Julián sobre su visión de la morfometría y la anatomía. Bueno. Así que bueno, gracias David. Gracias. Gracias, David. Y para cerrar esta parte de comentarios, quiero invitar a Laura y a Florencia como sus directoras, que han sido mencionadas hoy aquí también, que, bueno, si quieren hacer algún comentario final. Bueno, yo como empiezo, sí, la directora cierra los comentarios. No, bueno, muchas gracias. Felicidades, Anita, primero, antes que, bueno, el jurado ya se va a reunir y todo, pero voy adelantando mis felicitaciones. Y un placer dirigirte, y con la Flor, bueno, ni hablar. Pero sobre todo lo que en este momento lo que quería era agradecerles a la comisión, al Turco, a Marisa, a Marcos, Pablo y Julián, porque la verdad que cuando lo hemos sugerido, primero la comisión, después el jurado, realmente sabíamos que era un grupo muy desafiante, que iban a, como ha dicho Marisa, desde el primer momento, desde la primera reunión de comisión, iba a estar bien detalladamente analizado, así que les agradezco, muy enriquecedora todo lo que nos han dicho. Coincido con el Turco, no,
digamos, la tesis era para que brille Anita, pero eso, lo que decía, hay muchos temas para debatir, y está buena porque siempre la tesis, creo que el mayor valor es la cantidad de datos, y la discusión da para largo. Así que temas teóricos y temas ya del análisis en sí de los datos. Así que no, nada más que agradecerles a todos, y bueno, y nada más. Gracias. Gracias, Laura. Flor. También lo mismo, les quiero agradecer muchísimo a los jurados, a los chicos de la comisión. Vamos a tener en cuenta todas las sugerencias que han ido haciendo durante la tesis y ahora en la presentación, porque todo fue crítica constructiva, dicho desde el mejor de los lugares, que es de colaborar a que todo esto mejore, el trabajo, las interpretaciones. Así que muchísimas gracias por la meticulosidad y con el trabajo que se han tomado en revisar esta tesis. Y bueno, sí, Ani, te felicito, muy bien la exposición, y lograste un muy buen resumen, así que eso quedó muy prolijito y muy bien presentado. Muchísimas gracias también a todos a los que estuvieron escuchando, había un montón de mensajes, de felicitaciones, muchas gracias para todos. Bueno, gracias, Flor. Bueno, y antes de que le demos un aplauso, le doy a Ana Sofía la posibilidad que haga su cierre que me ha pedido para agradecer. Que espero no llorar en el medio. Vamos a ver. A ver, aguántame que voy a compartir la pantalla. Bueno, yo quería aprovechar este momento cortito, que seguro que me va a quedar corto, para agradecer a toda la gente a la que me gustaría agradecerle, a las chicas que me han dirigido y que me han recibido desde ese momento en el que aparecí por ahí en el segundo piso, súper desorientada, sin saber qué hacer, al jurado por todas las contribuciones que han hecho, y por todos esos comentarios que seguro van a servir para enriquecer muchísimo el trabajo, a la comisión de supervisión, por todo el acompañamiento de estos años, y por estar siempre ahí presentes, a la Secretaría de Posgrado, que la verdad que se ha portado increíble en todo momento, bueno, a mi facultad querida, a la educación pública, a todos los que me han acompañado de una forma u otra en estos 5 años, y desde antes incluso, a mis amigos, a mis amigas de la escuela, a los del Lillo, los de afuera del Lillo, los de vóley, a todos, a todo el grupo hermoso del segundo piso con el que compartimos, bueno, hemos compartido tantas horas pre-cuarentena que pasan a formar parte ya como de la familia, y principalmente a mi familia, que, bueno, que los adoro y que siempre están ahí para todo. No voy a hablar más porque no puedo, pero muchas gracias a todos. Deja de compartir, Anita, la pantalla. Y ahora sí pedirle a todos que por favor prendamos las cámaras, el video, los micrófonos, para que ella nos vea, no vea nombres, vea caras amigas, y le brindemos entre todos un muy fuerte aplauso que se lo merece. Tenemos que aplaudir. Felicitaciones. ¡Bravo! ¡Bravo, Ani! Gracias a todos por estar hoy también. Muchas gracias. ¡Ani! Hola, abuelo. Bueno, ahí podés ver toda la gente que te está acompañando, por lo menos en el Zoom son 55, así que, bueno, Un montón. felicitaciones, Anita. Bueno, y ahora sí, a los que están por YouTube viendo, les voy a decir que cerramos. Bueno, gente,
Si quieren prender las cámaras, los micrófonos por el momento, si no hay ruido lo pueden silenciar, pero las cámaras sí sería bueno que la prendan, así Anita, que ahí te veo que está acompañada por la familia, felicitaciones a la familia, gracias por acompañarnos, para que, bueno, ella vea las caras amigas y no vea nombres, así que, bueno, sin ningún problema, vayamos prendiendo las cámaras. Bueno, antes de terminar la lectura del acta, quiero agradecerle a todos los presentes, felicitarte, Anita, felicitar a la familia que veo que lo está acompañando en este lindo momento, agradecerle, como usted dijo, especialmente al jurado, porque la verdad que han tenido la amabilidad de sumarse, han participado, han colaborado en todo lo que se necesitó, así que enormemente agradecido al jurado. Espera un segundito, seguimos admitiendo gente. Bueno, leemos el acta. Acta número 20 del 2020, defensa de tesis doctoral. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 15 días del mes de octubre del año 2020, siendo las 8:30 horas y bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador, designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por la licenciada Ana Sofía Duport-Bru, conducente a la obtención de grado académico superior de doctora en ciencias biológicas. El trabajo de tesis, elaborado por la licenciada Ana Sofía Duport-Bru, bajo la dirección de la doctora María Florencia Vera Candiotti y codirección de la doctora María Laura Ponza, está referido al tema patrones de desarrollo craneal en anuros, relación tamaño-forma durante la ontogenia postmetamórfica. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, doctor Julián Faibovich, doctor Juan Marcos Mirande y doctor Pablo Edmundo Ortiz, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. El jurado destaca la gran escala de la toma de datos, el extenso muestreo taxonómico y la intención de buscar patrones generales tendientes a hipótesis explicativas del rol de la ontogenia postmetamórfica en la historia evolutiva del clado en estudio. La exposición fue clara, logrando sintetizar de manera ordenada una extensa producción. La tesista respondió satisfactoriamente las preguntas formuladas por el jurado. Se deja expresa constancia de la participación del doctor David Flores en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10. No habiendo para más, se labra la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman doctor Julián Faibovich, doctor Juan Marcos Mirande y doctor Pablo Edmundo Ortiz. Y ahora sí, felicitaciones, Anita, y a todos los presentes, por favor, prendamos los micrófonos y le brindemos un muy fuerte aplauso a la flamante doctora en ciencias biológicas. Todo lo que quieran prender el video ahora, si los ven. ¡Qué grande, Ari! Gracias, amiga. ¡Qué genia! Bueno, una cosita a los presentes. Yo formalmente voy a cerrar la transmisión ahora de lo que significa el acto académico, transmisión en YouTube, y apago mi audio y mi cámara, pero la sesión sigue abierta, Anita, para que converse y disfrute con todo lo que están presentes todo el tiempo que quieran. Yo simplemente le doy el cierre académico a esta instancia, así puedan disfrutar ahí con tu familia y con todos los amigos. Muchas gracias a todos y sigan tranquilamente en esta sesión. Gracias, Pablo. Gracias a Pablo.